versículos 26 y 27 y veamos cómo el texto de la Escritura pone todo esto de manera muy clara. El versículo 26 dice de la siguiente manera: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda, dice, más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermanos, el texto habla acá de pecar, pero no es cualquier manera de pecar, sino que califica el texto de la Escritura el pecar con pecar voluntariamente. Esto quiere decir para nosotros que a veces nosotros pecamos involuntariamente, algo así como lo que decía Pablo: yo lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer no hago. Entonces hay un conflicto interno en él que no le permite hacer las cosas que él quiere hacer. Pero acá se habla de pecar voluntariamente, se habla de tener cierta intencionalidad. Y cuando la Escritura habla de personas que tienen intencionalidad para pecar, mejor ejemplo no puede haber que Acab. Dice el texto de la Escritura, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que Acab junto con su esposa estaban vendidos al pecado, estaban entregados al pecado. Ellos se levantaban pensando ya de qué manera iban ellos a ofender a Dios, a otras personas. Estaban completamente vendidos al pecado. Y quizá pensemos nosotros, ¿cómo puede una persona llegar a tal nivel de alejamiento de Dios? Bueno, el pecado nos consume a cualquiera. Es muy engañoso, como dice la Escritura en Hebreos. Pero también la Escritura habla de personas que tienen la sabiduría de Dios, que en la mañana se levantan pensando qué bien pueden hacer a otras personas. Así es que cuando nosotros nos levantamos en la mañana, nos levantamos pensando qué bien podemos hacer a otras personas. Usualmente no nos levantamos pensando, ¿y ahora cómo voy a hacer para que este me las pague o para aquella me las pague? Sino pensamos cómo buscar reconciliación. Quizá estemos disgustados por algo que haya ocurrido, pero estamos orando, estamos pidiendo la ayuda de Dios, y eso marca la diferencia entre aquellos que pecan, porque al final, como dice la Escritura, somos humanos y vamos a pecar, pero no es nuestro deseo estar pecando, como otras personas que aquí se describe pecan voluntariamente. Ya el tema de hacer el bien no es parte de sus procesos de pensamiento, sino que el hacer el mal es lo que a ellos les llama la atención. Entonces, el pecar aquí no se refiere a una debilidad moral ocasional como cualquiera de nosotros quizá pueda tener, o tampoco se refiere a cualquier otro pecado perdonable, porque hay pecados que no son perdonables, como los que vamos a hablar ahora, que son testimonios en contra de estas personas, que es lo que hace que estas personas vayan a recibir algo que vamos a leer más adelante. Pero se trata entonces de un rechazo que es consciente, un rechazo que es libre y un rechazo persistente de Cristo. El rechazo es consciente porque la Escritura nos muestra que estas personas han conocido la verdad, pero eligen ignorarla. Yo creo que en algún momento de nuestra vida, cuando se nos ha presentado la verdad, ¿no es cierto que a veces queremos negarla? Y no es sino hasta que, bueno, al final dice uno, no puedo negar esto más. La gente confiesa su falta o su pecado, pero tenemos esa tendencia, esa inclinación. Estas personas conocen la verdad de Jesucristo, pero la ignoran. Y también ignoran a Cristo de manera libre, porque el texto de la Escritura no dice acá que alguien les esté torciendo el brazo para pecar, sino que dice claramente que estas personas pecan voluntariamente. No hay que forzarles a que cometan algún pecado. Ya no hay que darle ideas para que cometan pecado, porque el enemigo es un seductor que nos da ideas para pecar, pero estas personas ya las ideas están dentro de ellos.
tienen el deseo de pecar, de hacer el mal. Y es persistente la negación de Cristo porque se mantiene firme hasta el final. Yo creo que si fuéramos a hablar de consistencia, estas personas muestran consistencia en hacer el mal, que sería algo positivo, pero obviamente no es de admirar esto, simplemente de llamar nuestra atención, que personas con una actitud para hacer el mal sean tan consistentes para hacerlo. Y quizá nosotros como creyentes, quizá deberíamos desarrollar más consistencia para hacer el bien. Pero la Escritura dice que son persistentes hasta el fin. Los individuos de los que se habla acá en este texto, por todo esto que hemos hablado, por esa conciencia, por esa libertad para pecar y negar a Cristo, por esa persistencia en negar la obra de Cristo, son descritos acá como adversarios de Dios. Son descritos como enemigos de Dios, no como amigos de Él, sino como enemigos de Él. Veamos lo que dice el versículo 27 a los adversarios de Dios, a los enemigos de Dios, que hay dos cosas que están aseguradas para ellos. Dos cosas que están aseguradas para los adversarios de Dios. Uno es, dice el texto de la Escritura en ese versículo, que es una horrenda expectación de juicio. Y segundo, una horrenda expectación de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, de hervor de fuego que les consumirá. ¿No les parece interesante que hay personas que estas personas particularmente niegan la existencia del infierno, del juicio final y de todo eso? Pero dentro de ellos al final lo saben. Y la expectación del juicio de Dios y del hervor de fuego al que se van a enfrentar es tan real que eligen negarlo. Es como cuando uno tiene un trauma. ¿No les parece interesante que a veces tiene uno una situación muy difícil, sobre todo cuando uno es pequeño y no sabe uno cómo manejar este tipo de situaciones? Y la mente como que compartimentaliza esta situación y lo pone en un lugar allí para hasta que llegue el momento en el que nosotros podamos desarrollar las resiliencias internas para enfrentarnos a esta situación. Hay personas que no se enfrentan a sus traumas y porque no se enfrentan a sus traumas no logran entender por qué no pueden avanzar en sus vidas espirituales, porque no se han enfrentado a esos traumas que están allí guardados, que están esperando a que al final se abra la puerta para que puedan ser resueltos. Y Dios quiere que abramos la puerta para que nos enfrentemos a esos traumas, pero es un mecanismo de defensa que tenemos y algo que nos guarda y que nos ayuda para que en el momento de mucha vulnerabilidad nosotros podamos seguir adelante con la vida sin que la vida se pare por ese trauma o esa situación difícil que hemos experimentado. Es un mecanismo de defensa, pero hermanos, no me dejarán mentir y decir que al final hay algo en el corazón que toca la puerta y dice hay una cuenta pendiente que tienes que saldar. Y si lo queremos callar y apagar, simplemente va a traer dolor a nuestras vidas. Y hay circunstancias en nosotros que hacen que esos traumas y esas situaciones difíciles salgan a la luz, y es por la palabra de Dios, que no nos quiere acusar o causar dolor, sino que la palabra de Dios quiere exponer esas cosas para que seamos libres, para que seamos sanados, para que andemos por la vida sin dolor, sin esos traumas que se nos han sido causados por el pecado quizá de otras personas en contra de nosotros. Pero estos individuos también, usando ese mecanismo de defensa, se olvidan que hay un juicio final, que la Escritura lo describe, es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que los consumirá. Y hay momentos en donde Dios toca la puerta y les hace recordar estas cosas, pero los siguen empujando y empujando. Y aquí hay una verdad que debemos entender. Para ellos, diferente de los traumas que uno pueda experimentar, para ellos llegará un momento donde ya no habrá más posibilidad de negación, porque una vez nuestra vida termina acá en esta tierra, nos vamos a enfrentar a ese juez, y esto que tuvieron ahí escondido en algún lugar va a salir a la luz y tendrán que enfrentarse a ello, quieran o no. Pero para nosotros
que hemos experimentado dolor en la vida, que hemos pasado circunstancias difíciles, Dios quiere traer esas cosas a la luz para que seamos libres, para que seamos sanados, para que crezcamos de tal manera que Dios y su reino sean establecidos en nuestras vidas y que experimentemos esa paz que la Escritura habla, que sobrepasa todo entendimiento. Horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Ahora, veamos lo que dice en los versículos 30 y 31, para que entendamos por qué Dios está tan disgustado con estas personas. Porque hemos escuchado siempre que tenemos a un Dios de amor, ¿no es cierto? Y cuando predicamos hablamos de un Dios de amor. Tenemos a un Dios de amor, tenemos a un Dios que es misericordioso, pero Dios aquí está muy disgustado con esos individuos y Él les garantiza 3 cosas a ellos. Hay una garantía, esto es, en el contexto de Hebreos, una promesa solemne, como hemos hablado antes, que Dios le prometió. Incluso usa el vocabulario, les prometo, dice Dios, les juro por mí, dice Dios, que esto ocurrirá. Aquí es una promesa, una garantía que Dios hará 3 cosas con estos individuos. Dice Dios para estos individuos. Dice Él, me voy a vengar de todo lo que han hecho contra mí. Mía, dice el Señor, es la venganza. Por eso, nosotros, hermanos, por más difícil que parezca, yo creo que todos nos hemos enfrentado a circunstancias difíciles donde quizá alguien nos ofende y nosotros queremos vengarnos de esa persona. Entreguemos eso en las manos del Señor, porque no nos corresponde a nosotros vengarnos. Si nosotros nos vengamos, vamos a cometer errores muy grandes. Yo les pido en el nombre de Jesús, hermanos, que si alguien nos ha ofendido, pongamos esa ofensa en las manos de Dios. Que le digamos a Dios lo que dice la Escritura, que le hablemos a Dios conforme la Escritura nos enseña. Dios, estoy ofendido con fulano de tal o con fulana de tal y quiero vengarme, seamos honestos. Quiero desquitarme por lo que me hizo o por lo que me hicieron. Pero la palabra de Dios, tu palabra, que no puede ser quebrantada, dice que la venganza es tuya, no mía. Entonces, Dios, yo te entrego este deseo de venganza para que seas tú el que se vengue, no yo. Escuchamos la amonestación de la palabra de Dios, hermanos. En el nombre de Jesús, deja ese deseo de venganza, de querer desquitarte de quien te ha ofendido, porque la venganza es del Señor. Él dice aquí, yo les garantizo, dice Dios. Escucha esto, hermano y hermana. No se quedarán sin su paga, como dice la Escritura. Yo les garantizo, dice Dios, que la venganza es mía. Yo les voy a pagar todo lo que han hecho contra mí. Les voy a dar el pago por su pecado. Lo tercero es que vendrá es una horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo. Entonces dice Él, no solamente me voy a vengar de lo que han hecho, les voy a dar el pago por su pecado y van a sentir lo terrible que es estar bajo el juicio de Dios. Porque llegará un momento donde nos tendremos que enfrentar a ese juez justo. Dios no es un juez injusto, pero cuando llegue al final nadie le va a poder decir a Dios, Dios, perdóname en este momento. Ahora entiendo todo el mal que hice en la tierra cuando aún vivía en la tierra. Entonces, ¿será que ahora que entiendo me das permiso que llegue al cielo? No, nos dirá Él, apártate de mí, hacedor de maldad, y los va a mandar con toda propiedad al lugar de castigo eterno, donde van a enfrentar ese hervor de fuego que les consumirá, como dice la Escritura. Y no es que Dios no sea misericordioso. Desde el principio de nuestro estudio de Hebreos hemos visto cómo Dios dice que nos ha hablado de muchas maneras. Y hoy nos está hablando de una manera muy importante. Deja la venganza en tus manos, en las manos de Él. No en tus manos, sino en las manos de Él. Entonces Dios nos llama y nos da todo tipo de amonestación para que nosotros podamos estar en una buena relación con Él. Así es que Él está muy disgustado con estas personas. Quizá cuando alguien escuche
todo este tipo de cosas que estamos hablando acá, quizá el corazón se llene de cierto temor o de cierta preocupación. Pero escucha, iglesia, porque Dios tiene una promesa para nosotros en el versículo 39. Versículo 39, 3:9. Versículo 39. Escucha, iglesia. Porque nosotros somos de la clase de gente que cuando escuchamos la amonestación de la palabra de Dios, hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, no cuestionamos lo que Dios está diciendo. Entendemos que cuando Él dice no comas del fruto prohibido porque te vas a morir, captamos la idea y elegimos no comer del fruto prohibido porque nos vamos a morir si lo comemos. Entonces, si yo elijo continuar con mi deseo de venganza, ese fruto va a causar destellos, va a causar muchas dificultades en mí, pero Dios desea que seamos libres de Él. Dice el versículo 39 para nosotros en esta mañana. Salgamos de esta reunión con ese pasaje en mente, por favor, porque ya hablamos de esa horrenda expectación de juicio, de esas cosas que vendrán. Dios es fiel y justo y lo hará, pero así como Él ha jurado que se va a vengar y que le va a dar el castigo a cada uno que se merece, también dice algo en el versículo 39 que traerá paz a nuestros corazones, y es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que tengamos. Y dice así: porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, dice, sino nosotros, dice, somos de los que tienen fe para preservación del alma. Así es que tú y yo, hermano, aunque tenemos nuestras dificultades, aunque tenemos nuestras luchas, pecamos, es cierto, fallamos, cometemos errores porque somos humanos. No estamos pecando deliberadamente, y cuando escuchamos el consejo y la amonestación de la palabra de Dios, detenemos nuestro camino y decimos, no puedo continuar en ese camino porque Dios me está diciendo que no continúe en ese camino y las cosas no van a ir bien si continúo yendo por ese camino. Y que nos digamos a nosotros mismos, yo no soy de los que retroceden para perdición. No soy de los que cuando Dios nos dice que seamos obedientes, diga, esto es demasiado difícil para mí. Nosotros, dice, somos de los que tienen fe para preservación del alma. Esa, hermanos, es la promesa de Dios para nosotros. Regresemos al versículo 29, 10 versículos antes. Y hagámonos la siguiente pregunta, hermanos. ¿Por qué juzgará Dios tan severamente a los que pecan deliberadamente? ¿No es que la Escritura dice que cuando el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda? ¿Sí? ¿Por qué quiere Dios juzgar tan severamente a las personas que pecan deliberadamente? Y de hecho, ese texto de que la gracia de Dios sobreabunda cuando pecamos es para aquellos que estamos en esa lucha contra el pecado, que no queremos, y es esa lucha encarnizada que conocemos ya, pero que al final fallamos y pecamos y estamos bien y luego volvemos a caer y seguimos, pero no deseamos esa situación de pecado en nuestra vida. Para nosotros es esa promesa de que la gracia de Dios va a sobreabundar. Pero para los que pecan deliberadamente es algo diferente. Según el versículo 29, todo individuo que peca deliberadamente va a ser juzgado por Dios por 3 testimonios en su contra. 3 cosas, hermanos, que son imperdonables delante de Dios. Dios no va a perdonar esto, sino que dice Él, juro y les prometo que les voy a dar el pago que se merecen si hacen estas cosas que voy a mencionar. Y el primer testimonio en contra de estas personas que pecan deliberadamente es que han pisoteado al Hijo de Dios. Y pisotear significa aplastar o significa tratar algo con desprecio. Y en el mundo bíblico, obviamente, si nos imaginamos un contexto de guerra, donde el ejército victorioso tiene a sus enemigos allí y comienza a humillarles públicamente, a despreciarles de manera consciente, a negar el valor del objeto del objeto o de las personas que están allí, y además se enseñorean sobre ellos de manera violenta o aún de manera
simbólica. Entonces, maneras de humillar a los enemigos es que se tomaba a los enemigos después de la guerra y se entraba en un desfile donde se les llevaba a todos con cadenas, y había un desfile donde se decía a todo el pueblo: estos son los enemigos que nos estaban fastidiando y están derrotados. Ahora veamos a ver que si son tan valientes ahora, que hablen y que todo el pueblo vea que están derrotados. A eso se refiere. Es una humillación pública y una buena manera de entender. Otra buena manera de entender esta idea de pisotear al Hijo de Dios tiene que ver con algo que Jesús dice en Mateo 5:13. Jesús está hablando con sus discípulos y Él les dice lo siguiente, hermanos. Él habla con ellos y les dice: yo quiero que ustedes sepan algo, hijos míos. Y Dios nos quiere recordar eso en esta mañana. Como hijos de Dios, a veces pensamos que no tenemos influencia en las cosas de este mundo, en los asuntos de este mundo. Pensamos nosotros que al final el mundo es más fuerte que nosotros. Y Jesús dice: confíen porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo y les he dado la capacidad para vencerlo. Y nos dice Él dos cosas. Nos dice Él que somos la luz de la tierra. Y segundo, nos dice Él, somos la sal de la tierra. ¿Sabías, hermano y hermana, que tienes más influencia en el mundo de la que el enemigo te hace pensar que no tienes? El enemigo te dice: no importa todo lo que le digas a esas personas, no van a cambiar, seguirán haciendo lo mismo, y quiere desanimarte para que tú no compartas tu fe y para que no uses la influencia que ya Dios te ha dado. Tenemos influencia en el mundo espiritual, tenemos influencia real por la palabra de Dios. La Escritura dice que somos sal del mundo, la luz del mundo y sal de esta tierra. Pero Jesús hace una pregunta en este contexto cuando habla a sus discípulos y les dice: quiero, dice Jesús, que la autoestima de ustedes se levante, entendiendo que tienen más influencia de la que creen que tienen. Pero voy a decirles algo, dice Él. Aunque ustedes son la sal de la tierra, si la sal se desvanece, si la sal, dice, se desvanece, no cumple aquello para lo cual fue llamada, que es salar la comida, que es darle un gusto a la comida. Si la sal se desvanece, dice, si pierde su sabor salado, entonces dice Jesús, pregunta a Él: ¿con qué va a ser salada la sal? Y dice Él: ya esa sal no sirve para nada, sino es buena, dice, para ser echada fuera y hollada o pisoteada por los hombres. Fíjense que si yo voy caminando por allí y me encuentro un billete de 500 euros, ¿qué creen ustedes que voy a hacer con ese billete de 500 euros? ¿Voy a pasar allí por encima del billete como que no es nada? ¿O voy a inclinarme a recoger ese billete de 500, bueno, de 100 euros pues? ¿Será que vamos a dejar un billete de 10 euros? ¿No es cierto que nos agachamos y lo recogemos y lo tomamos en nuestras manos porque reconocemos el valor del billete, ¿cierto? Sin importar la cantidad. ¿Cuánto ha sido lo menos por lo que te has agachado para recoger dinero del piso? No digamos. Pero escuchen, hermanos. Reconocemos el valor del dinero. Lo vemos y decimos: no, no es para ser pisoteado. El dinero es para ser tomado y para ser disfrutado y utilizado en algo bueno. Entendemos el valor del dinero, no lo pisoteamos. Pero el texto dice: si la sal ha perdido su sabor, entonces es echada afuera y la gente le pasa por encima porque ya no tiene ningún valor. Ha perdido todo su valor. ¿Cómo entonces nos ayuda esto a entender lo que estas personas hacen? Estas personas han pisoteado al Hijo de Dios. Delante de los ojos de ellos, básicamente estas personas dicen: Cristo no es nada. La persona de Cristo no es nada. Aunque han entendido que Él es el Hijo de Dios, estas personas dicen: esos son puros cuentos. Él no era el Hijo de Dios. Él era un hombre como cualquier otro. Y algunos dicen: no, bueno, te doy que era un profeta, pero el Hijo de Dios, no estoy seguro. Al final
dejan de entender, aunque la evidencia está allí, que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y Pedro lo dijo muy bien, y esto viene por revelación del Espíritu Santo nada más. ¿Quién dice la gente que soy? Dice Jesús a Pedro, y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bien dicho Pedro, eso te lo reveló mi Padre celestial. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esa revelación cada uno de nosotros la tiene allí en el corazón por el Padre celestial. Pero estas personas niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es un hombre, dicen ellos, como cualquier otro hombre. Niegan el valor radical del Hijo de Dios. Pisotean a Cristo como si Él no valiera nada. Un líder de la iglesia se casa, forma un matrimonio muy lindo, él y su esposa están dirigiendo en una congregación, pero las cosas difíciles siempre ocurren en toda relación. Y desafortunadamente en el caso de ellos no supieron cómo arreglar ese problema entre ellos y pararon divorciándose. Y después del divorcio, entonces cada quien se fue por su lado y el hombre, que era uno de los líderes, pilares de la iglesia, dice que después de su divorcio estaba tan dolido y se sentía tan traicionado por Dios y comenzó a echarle la culpa a Dios que él públicamente dice, yo niego mi fe. Niego que Dios realmente exista por allí, porque toda mi vida pensé que Dios existía, pero para él Dios existía nada más en las buenas. Dios no existía en las malas, solo existía en las buenas. Pero Él existe en las buenas y en las malas. Y nos promete que estará con nosotros aún en el valle de sombra y de muerte. Ahí estará Él también con nosotros, en las buenas y en las malas. No solamente cuando todo va bien. Pero Él negó la soberanía de Dios sobre su vida por su fracaso matrimonial. Y así hay muchas personas que por situaciones difíciles han negado que Jesús tenga poder sobre sus vidas, que Jesús realmente sea el Salvador, y por lo tanto rechazan su autoridad y lo consideran como una persona que no es digna de fe. Incluso, como dijeron los fariseos, ese hombre es maldito porque fue crucificado. Y todo aquel que es crucificado, puesto en una cruz, dice, es maldito. Ese hombre que está allí no es el Hijo de Dios. Al final, el grito de estas personas es el siguiente. Cuando el pueblo de Dios estaba pidiendo el castigo en contra de Jesús en Juan 19:15, Pilato les dice a ellos, yo no encuentro nada malo en este hombre, yo creo que él es un buen hombre, él es un buen hombre. No entiendo, dice Pilato, por qué quieren ustedes hacer esto en contra de él. Y dice él, bueno, pues ¿a quién quieren que les dé? Y ellos piden que les den a Barrabás. Y entonces Pilato les hace una pregunta y les dice lo siguiente, ¿al rey de ustedes he de crucificar? Dice él. Pilato entendía quién era Jesús. Y le responden los principales sacerdotes lo siguiente, nosotros no tenemos más rey que a César. Así es lo que estas personas hacen. Hay circunstancias difíciles en sus vidas, como cada uno de nosotros enfrenta momentos difíciles. Esa circunstancia difícil que va a hacerte cuestionar si Dios es bueno realmente como dice, y todas esas cosas que escuchamos, va a venir a tu vida y depende de ti que tú elijas o no el responder con fe, como dice el versículo 39, o ser de los que retroceden para perdición, de los que dicen, era puro cuento, ahí en la iglesia me engañaron. Ese Jesús realmente no es quien dicen que era. No tenemos más rey que a César, pero nosotros afirmamos en esta mañana, en esta ciudad, tenemos a un solo rey y su nombre es Jesucristo. Amén. Jesucristo es el rey de nuestras vidas y es el único delante del cual nosotros doblamos nuestras rodillas y al cual efectivamente seguimos. Lo adoramos, lo servimos, lo exaltamos en este lugar. El segundo testimonio, hermanos. Ahora entienden por qué el Señor está tan disgustado con estas personas. Porque han negado al Hijo de Dios.
Han negado a su Hijo. Entonces el pecado de ellos permanece. Es imperdonable. Esa negación van a pagar por ello, como dice el texto que leímos antes. Pero el segundo testimonio en contra de estas personas que pecan deliberadamente es que tienen por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados. Hay un problema muy grande en este texto, hermano. Nos estamos metiendo en aguas profundas acá. Nos metemos en aguas profundas acá, porque dice que tienen por inmunda la sangre del pacto en el cual fueron santificados. Entonces el primer problema es que ellos niegan a Jesucristo. Y segundo, la sangre del pacto, es decir, la obra o lo que Cristo hizo en la cruz. Y esa expresión, la sangre del pacto, nos lleva inmediatamente, hermanos, a a Éxodo 12 y a Éxodo 24. En Éxodo 12, luego lo buscan en la casa cuando tengan tiempo, pero en Éxodo 12 se habla de la Pascua. Y ustedes se acuerdan cuando Dios le hizo ciertos milagros en presencia del pueblo de Egipto para que dejaran libre al pueblo de Dios. Dios le dijo al faraón: se terminó la esclavitud sobre mi pueblo y es tiempo de que sean libres. Y cuando llega el momento de la salida de ellos, le dice Dios al pueblo lo siguiente, como nos dice Él a nosotros hoy. Le dice Él al pueblo: tomen la sangre del pacto que he establecido entre ustedes y yo, y pongan esa sangre en los postes y en el dintel de la puerta. En otras palabras, que hagan algo así como esto, como esta figura, un medio rectángulo. Pongan la sangre en los dos lados, en el poste y en el dintel de la puerta. Y cuando ustedes hagan eso, dice el texto de la Escritura, el ángel de la muerte va a pasar de lejos. No va a tocar a las familias que estén allí. Muchas personas dijeron: esos son puros cuentos, no vamos a hacer nada. Y otros dijeron: no, ya hemos visto los milagros que Dios ha hecho en contra del faraón y yo voy a tomar las cosas de Dios en serio. Es momento de que tomemos las cosas de Dios en serio, porque no queremos que Él haga milagros o cosas en contra de nosotros para probar que al final realmente Él es Rey soberano. Y los que pusieron la sangre en el dintel de las puertas no sufrieron pérdida, y los que no lo hicieron sí sufrieron pérdida. El pueblo de Dios que fue obediente salió, y en Éxodo 24 el pueblo de Dios le promete a Dios lo siguiente. Le dicen: nosotros, dicen ellos, vamos a hacer todas las cosas que tú nos has dicho y te vamos a obedecer. ¿Captamos la idea de la sangre del pacto? Que la sangre del pacto no tiene que ver solamente con la liberación del ángel de la muerte para nosotros, sino que tiene que ver con que nosotros elijamos ser obedientes a Él y que le digamos que vamos a hacer las cosas que Él nos ha dicho que hagamos. No podemos ser selectivos en lo que hacemos. Debemos hacer todo aquello para lo cual Él nos llama. Y sabemos que podemos confiar que lo que Él nos dice es bueno, porque la Escritura lo declara así, que su voluntad es buena, agradable y es perfecta. Jesús retoma, hermanos, esta figura en el Nuevo Testamento y le dice a sus discípulos, como haremos hoy más tarde. Dice Él en la última cena: este es la sangre del nuevo pacto. Hagan esto, dice Él, en memoria de mí hasta que yo venga. En memoria del sacrificio del Señor Jesucristo, tomamos la sangre del pacto y le decimos a Dios, como dijeron los israelitas en el capítulo 24 de Éxodo: nosotros te obedeceremos y vamos a hacer las cosas que tú has dicho. No porque Dios nos quiera torcer el brazo o manipular, sino que entendemos que Él es un Dios muy bueno y nos ha liberado de la esclavitud. Y en Hebreos, hermanos, esa sangre es tomada como el sacrificio único y definitivo de Cristo. Pero estas personas acá consideran la sangre de Cristo como ordinaria. Consideran a la sangre de Cristo como está desprovista de cualquier carácter sagrado. No tiene ningún valor salvífico. En otras palabras, tratan a la sangre de Cristo como si fuera cualquier cosa. Un líder de jóvenes en una iglesia es disciplinado porque cometió ciertos errores en la iglesia,
y tenía que ser corregido. Pero resulta que fue una persona que no quiso pasar por el proceso de restauración en su iglesia. Se fue huyendo de su iglesia, como muchas personas hacen cuando son corregidas en la iglesia por algún pecado que han cometido. No quieren enfrentarse a las consecuencias de su pecado y ser restaurados en la iglesia. Se van, huyen para no enfrentarse a esto. Y ocurre nada más lo que dijimos al principio. Es una herida que va a quedar ahí guardada en algún lugar hasta que eventualmente nos enfrentemos a ella y digamos, quiero enfrentarme a las consecuencias de mi pecado y ser valiente para poder decir, Dios, restáurame. Sé que no me estás culpando, sino que quieres que abra esa puerta para que yo realmente reciba la liberación y sanidad que tú tienes para mí. Pero estas personas están completamente alejadas de Dios, como este joven que no quiso pasar por el proceso de restauración en su iglesia y se va de la iglesia y le ocurren cosas al estilo del hijo pródigo. Le va muy mal en la vida porque se alejó completamente de Dios y se entregó al pecado, se entregó a hacer cosas malas el joven. Y un grupo de hermanos que está evangelizando por allí se lo encuentra y lo entrevistan y le dicen, pero ¿qué te pasó, amigo? Tú que servías en la iglesia, tú que hacías esto por allá. Y él dice, yo me he alejado de Cristo y este Cristo que no sirve para nada, y luego termina diciendo él lo siguiente, y ahora de líder de jóvenes que era antes me he convertido en brujo y sirvo a Satanás, dice. Y Satanás ahora sí me entiende porque él sabe. Imagínense ustedes el engaño en que se encuentra esta persona. ¿Pueden creer? Entonces yo creo que vamos captando la idea de por qué Dios está tan ofendido con estas personas. Y por eso Dios dice, van a recibir el pago que se merecen. Ahora, ¿saben cuál es el problema que tengo cuando leo este texto? Y lo vamos a explicar ahora en un ratito. ¿Se dieron cuenta que en este pasaje dice, estamos en el versículo 29 de Hebreos 10? Miren nuevamente lo que dice. Me causa un gran problema cuando leo este texto y quiero explicarlo para que no tengamos dudas al respecto. Quiero que estemos muy claros, porque dice el texto de la Escritura que han tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados. ¿Qué? Yo diría que alguien que tenga la sangre del pacto por inmunda no ha sido santificado, no ha experimentado la obra de Dios en su vida. Pero el texto de la Escritura dice que estas personas experimentaron santificación. Ahora, santificación quiere decir ser apartados en un término muy, digamos, muy básico. En términos muy básicos, significa apartar para Dios, significa consagrarlo o hacerlo partícipe de lo sagrado. Pero escuchen esto, hermanos, no siempre habla de una transformación interior o de una salvación final, sino que se refiere más bien a una consagración externa o a una consagración relacional. Ahora voy a explicar a qué me refiero con esto. Lo que quiero decir es que estas personas no experimentaron transformación interna, sino que estuvieron asociadas con el pueblo de Dios. Son personas que participaron de la comunidad cristiana. ¿Fueron a la iglesia? Pues, fueron a la iglesia. Fueron apartados por la sangre de Cristo. Por un tiempo se apartaron del mundo y empezaron a venir a la iglesia porque dijeron, veo que las cosas de la iglesia son buenas. Pero rechazaron conscientemente la gracia de Dios. No hubo transformación. Y digamos nosotros, ¿en dónde hay un ejemplo de esto? Muy bien, en el ejemplo que vemos de Éxodo capítulo 12, cuando Dios le dice al pueblo, si ustedes quieren ser libres del ángel de la muerte, pongan la sangre del pacto en los postes y el dintel de la puerta y serán santificados, serán guardados, serán resguardados del ángel de la muerte. Pero hermanos, resulta que este pueblo que salió de Egipto, que al final fueron obedientes por un momento porque pusieron la sangre del pacto allí. Cuando salieron de Egipto, fueron de aquellos que se mantuvieron quejándose todo el tiempo antes de ir a la tierra prometida. Fueron de los que se rebelaron en contra de Moisés con Coré
y otro grupo de hombres por allí, fueron de los que a lo largo de todo el peregrinaje en el desierto estuvieron quejándose porque nunca recibieron una transformación interna. Realmente nunca experimentaron la salvación interna. En otras palabras, nunca conocieron a Cristo, pero estuvieron asociados con gente que sí conocía a Cristo. Se mantuvieron entre ellos todo el tiempo, porque descubrieron que en la iglesia había gente buena, diferente a la gente del mundo. Disfrutaron de esas bendiciones, pero nunca le entregaron su corazón a Cristo. Entonces recibieron una forma de santificación que fue relacional, que fue externa, que fue una consagración que les preservó de caer en peores errores de pecado, pero nunca conocieron a Cristo. Y por lo tanto, fueron individuos que todo el tiempo pecaron, que dudaron, que lucharon, que nunca recibieron la gracia de Dios y que la repudiaron consistentemente. Por eso el autor de Hebreos habla, hermanos, de personas que al final se enfrentarán con esa realidad de que nunca fueron transformados espiritualmente, sino que estuvieron por allí como parte del grupo de ovejas, pero realmente no eran ovejas. El último testimonio, y terminamos con esto, en contra de las personas que pecan deliberadamente, es que hacen afrenta al Espíritu Santo. En resumidas cuentas, el primero tiene que ver con decir Cristo no vale nada. Es un ataque en contra de la persona de Cristo. Segundo, es un ataque en contra de lo que Cristo ha hecho. No solamente desprecio a Cristo, sino desprecio lo que Él hace también. No acepto lo que Cristo hace. Y al final, también hago afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos lleva a la conversión, hermanos. Es el que nos lleva a la santificación y el que nos lleva a la perseverancia. Es el Espíritu Santo el que le aplica a los creyentes el sacrificio de Cristo. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino una persona divina. Pero al final, estos individuos de que se hablan acá no reconocen la deidad del Espíritu Santo, sino que entienden que hay un poder o una fuerza que se mueve, o una energía que se mueve. Captan la idea, entienden porque es real, pero no han conocido al Espíritu Santo como un ser personal. No tienen una relación con el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy, pero les mando al Consolador, les mando al Espíritu de verdad que estará con ustedes. Y a veces la gente tiene una relación, dicen ellos, con el Padre o con el Hijo, pero se han olvidado del Espíritu Santo. Y podemos ofender al Espíritu Santo. Estas personas han ofendido al Espíritu Santo. Acá el texto, el verbo que se usa es afrentar, que le han insultado, que lo han despreciado, que lo han humillado. Han humillado al Espíritu Santo. Mateo 22:6. Vamos terminando ya, hermanos. Habla de un hombre, un padre de familia, un rey, que le hace una fiesta a su hijo, una fiesta de bodas, e invita a todos sus amigos, a todas las personas importantes de su reino. Les dice, mi hijo se va a casar, chicos. Les invito a una fiesta, cocina para ellos y manda a sus siervos a que les hagan una invitación personal. Fíjense que no les mandó un mensaje de Facebook o un mensaje de WhatsApp o de Instagram, o no les mandó un reel de TikTok diciéndoles que les invitaba, sino que mandó gente para que les invitaran en persona. No les escribió nada, sino fue él con sus siervos a decirles, les invitamos a la fiesta. Y estas personas que fueron invitadas, dicen unos, nosotros estamos ocupados, no podremos ir a la fiesta, tengo otros negocios que atender, y al final todos dijeron que no podían. Entonces el rey dice, a lo mejor no comuniqué bien la alegría que tengo de que mi hijo se está casando. Al fin se fue de la casa, dirá alguien por allí. No, estaba contento de que su hijo se casó y se casó bien. ¿Ok? No se fue mal, se fue bien de la casa. El hijo se fue en buenos términos. Se fue de la casa, y qué éxito para los padres cuando dicen,
mi hijo o mi hija se fueron de la casa, pero no se fueron huyendo y peleando conmigo, diciendo ya no aguanto a este viejo o a esta vieja, que se meten en mi vida, sino que se fueron con la bendición de sus padres, diciendo, te bendigo hijo o hija, para que formes una familia y que la bendición de Dios y que la paz de Dios y la prosperidad de Dios esté en tu vida, en tu familia, en tus descendientes. Se van con ese canto que dice de la bendición de Dios, que te bendigo a ti y a tus descendientes y a los descendientes de sus descendientes, etc. Se van en buenos términos. Este chico se está yendo en buenos términos y manda a otro grupo de siervos a volver a invitar a la misma gente. Y entonces esta gente dice, como que no entiende, ¿verdad? Qué necio este. Le vamos a dar una lección, dicen ellos. Porque, ¿qué nos importa a nosotros, dicen ellos, que su hijo se vaya a casar y que le esté yendo bien? ¿Cómo no? Claro, a mí me fue mal con mis hijos y este cree que yo voy a ir a celebrar que su hijo se está casando y está saliendo de la casa en buenos términos. Y dice el texto de Mateo 22 que estas personas toman a los siervos y les dicen, necios, vienen por segunda vez y les humillan públicamente, los golpean en público, les hacen afrenta, dice, los humillan y luego los asesinan. Entonces, hermanos, la afrenta de la cual se habla acá no es una ofensa involuntaria, sino se trata de un acto hostil y de un acto consciente de rechazar al Espíritu Santo. Rechazan al Espíritu Santo. Y hay una coronación muy negativa de esto, porque en Isaías se habla de gente que se rebela contra el Espíritu Santo y que entristecen al Espíritu Santo, pero no lo han afrentado. Se han rebelado contra él. El Espíritu Santo les está hablando y lo tienen entristecido por su forma de vivir. En Hechos 7 se habla de resistir al Espíritu. Están resistiendo al Espíritu Santo. Y Hebreos lo lleva al extremo. No se habla nada más aquí de rebelarse contra el Espíritu Santo, de entristecer al Espíritu Santo y de afrentarlo, sino de insultarlo activamente y decir, ese Espíritu Santo no es nada. Al final, ese Espíritu Santo es una fuerza, es impersonal, no es nada. Por eso, hermanos, el juicio de Dios vendrá sobre estas personas. Tomemos un tiempo para orar. Oremos, hermanos. Padre,